buenas noches. Estamos aquí desde el Estadio Olímpico Atahualpa, en un programa grabado durante la tarde de este lunes para conversar un poco en este programa especial de Noticias 7 en Ecuador TV sobre la participación de nuestra selección ecuatoriana en la Copa América Centenario, en una edición especial del evento de fútbol más antiguo de selecciones en el mundo. 16 selecciones participan y Ecuador finalmente pasa a cuartos de finales casi a los 20 años. Es por eso que nosotros tenemos a tres invitadas especiales que van a compartir con nosotros este diálogo, mujeres hablando de fútbol. Vamos a presentarles, está con nosotros Paulina Recalde, quien es directora de Perfiles de Opinión. También nos acompaña María Sol Muñoz, representante de la Conmebol ante la FIFA, y nuestra compañera Soledad Rodríguez, periodista deportiva. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. El día de ayer, ¿qué tal el partido, chicas? Gracias, Mariusi, por la invitación, un gusto compartir con ustedes. Bueno, de ayer creo que tuvimos lo que esperábamos. Era esperable que sucediera una goleada, de hecho estuvimos con la posibilidad de tener un marcador mucho más abultado, pero el gran resultado es que por fin pasamos de la fase inicial hace mucho tiempo, y de hecho hay varios ecuatorianos que no vieron a Ecuador pasar de esta fase, por eso ya es histórico. El hecho de que estemos en este momento ya en cuartos con Ecuador, creo que es la gran noticia que tuvimos ayer. A los 19 años, Marisol, ¿por qué pasaba con el desempeño de nuestra selección durante todo este tiempo? Que realmente a veces no se entiende que el rendimiento es muy bueno, sin embargo, a veces en la Copa América, no sé si por ser pues un torneo muy pequeño, un campeonato corto, sin embargo los resultados no han sido tan buenos para nuestra selección. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, no sé qué ha pasado realmente en Copa América, porque hemos tenido procesos de eliminatorias en los que hemos tenido una buena participación, pero en Copa América se nos ha hecho muy complicado pasar la fase de grupos, la fase inicial, y ahora por suerte ya estamos ahí, así que seguimos esperando que nuestra selección avance en el torneo. Y haciendo este análisis, Soledad, porque es el mismo equipo, la misma selección, nuestra selección, con una participación totalmente diferente en la Copa y también en eliminatorias. ¿Por qué se puede dar esto? Mire, también depende mucho, y Mariusi, gracias por la invitación, un gusto compartir también con dos personas que saben de fútbol y que demuestran también el sexo femenino que nosotros no estamos, podemos estar a la par al menos de los hombres. En el tema de lo que significa la comparación en Copa América, eliminatorias. En eliminatorias nos hemos nosotros trazado el objetivo, al menos en los últimos años, en la última década quizás, de clasificar al Mundial. Lo hemos visto así, hemos dicho vamos a lograrlo, es el objetivo de la selección, es el reto principal, se enfocan todas las fuerzas en ello, y la Copa América se la ha tomado casi como una prueba de experimento, como un boceto para los seleccionadores. Para Reinaldo Rueda fue así. Simplemente iba a probar suerte en la Copa América, y después cuando regresó dijo mi objetivo, y me contrataron para eliminatorias, para clasificar al Mundial, y llegó al Mundial de Brasil. De igual manera se lo hizo antes, se buscaba ese tan anhelado primer paso a un Mundial. En la Copa América no era tan importante, quizás antes no teníamos un nivel tan alto competitivamente hablando de lo que ahora sí tenemos, y esta selección creo que está a la par tanto de competición de certamen continental, de lo que es este gran paso que podríamos darlo ahora, como también de la participación en eliminatorias, de llegar a la cuarta cita. Bueno, pero se han dado sorpresas, ¿no? Uruguay con 15 campeonatos fuera de la Copa América. El día de ayer Brasil, tal vez también con un momento un poco cuestionado en cuanto al gol que fue a favor de Perú. ¿Qué ha sucedido? Uruguay, por ejemplo, el primero en la lista, eliminado por Venezuela, que estaba en el último lugar. Sí, es buena la mención, justamente porque nos ayuda a leer que esto que sucede en Ecuador, normalmente este contraste que ha habido entre eliminatorias y la Copa América, no sucede solamente con la selección. Es decir, en el caso de Uruguay está en la ubicación en la que está para las eliminatorias, y sin embargo sale muy tempranamente, y frente a un equipo Venezuela, del que normalmente no esperábamos mucho. Quizás la penúltima Copa América fue cuando más vimos a Venezuela cerca de tener una buena actuación, pero no era un equipo que uno podía pensar que iba a eliminar a Uruguay. Entonces, este contraste entre lo que pasa en eliminatorias y lo que pasa en Copa América no es un asunto solamente de Ecuador. La Copa América tiene, creo que, la particularidad de ser ese gran evento que permite contrastar, confirmar o incluso cambiar el destino de varias selecciones. En el caso de Paraguay, por ejemplo, la salida de su director técnico significa ya un inicio totalmente distinto para lo que será el siguiente paso en eliminatorias. Uruguay es el equipo que más veces ha sido campeón de la Copa América, y sin embargo ahora está fuera. Y en el caso de Brasil, ¿qué es lo que pasa? Yo diría que si ya tenía un peso de lo mal que le ha ido en el último tiempo, me refiero a eliminatorias, a Mundial, a la pasada Copa América, esto solamente vino a confirmar que es un muy mal momento. Ya nos diríamos
un momento de quiebre, sino un ciclo de malos resultados y que muy probablemente, o es lo que todos esperamos, es que marque la salida de Dunga, por ejemplo. Entonces, el hecho de que ayer se haya eliminado por un gol que claramente fue hecho con la mano, viene a ser, si queremos, una suerte de detalle, de contingencia, pero es solamente la conclusión del mal momento que está viviendo Brasil. Es decir, ayer a todos nos quedaba la sensación de que era una decisión injusta la que se había tomado, pero yo creo que a nadie le quedó la sensación de que un grande, al menos en el desempeño que tiene últimamente, de que un grande se estaba quedando fuera, un grande en tanto a juego, un grande por historia, pero no por el juego que este momento estamos viendo, y entonces estos juegos que estamos viendo en este momento de la Copa América cumplen el papel que siempre ha cumplido este torneo, el de contrastar, ratificar o de alguna forma reposicionar lo que está sucediendo con los entrenadores y con los jugadores. Es que realmente ha tenido muchas sorpresas, además momentos muy cuestionados que ya más adelante los vamos también a analizar, sobre todo luego de que el árbitro pita a favor el gol de Brasil, el gol de Perú frente a Brasil. Ya muchos empezó también a hablar sobre la tecnología, si debería o no participar dentro de los campeonatos. Pero ahora vamos un poco a concentrarnos en el desarrollo de las diferentes selecciones en la Copa América Centenario, ¿no? En esta edición especial, porque hemos estado acostumbrados a ver selecciones como Brasil, como Argentina, pasearse por este tipo de campeonatos, y ahora, sin embargo, los resultados han sido diferentes. ¿Qué ha sucedido? ¿Han bajado ellos de nivel? ¿Las otras selecciones han elevado también su participación? Marisol. Yo creo que sí tiene un poco que ver en eso, el elevar el nivel de otras selecciones. El Ecuador es un claro ejemplo. Un país que no clasificaba a una cita mundial jamás. Era de las cenicientas, el que estaba al último. Y ya ahora vemos que es un país que clasifica al mundial y que da más pelea. Entonces, por un lado, no creo que haya, bueno, puede ser una baja en el nivel de unos, pero sí se eleva el nivel de otros. La competencia se vuelve más pareja, se vuelve más interesante también, porque ya es más impredecible, que es lo más bonito del fútbol. Es totalmente impredecible. Un Brasil-Ecuador ahora ya nos tiene a la expectativa. Prácticamente parejos también, ¿no? Y yo creo que Mucho ambas más selecciones, parejos. porque bueno, a todos nos sucedía que cuando nos tocaba jugar en el mismo grupo y ya tú tenías que enfrentarte con países como Argentina, como Uruguay, como Brasil, prácticamente ibas a pedir casi que un empate como una victoria. Ahora incluso las otras selecciones se enfrentan a un Ecuador que está muy bien preparado. Soledad, tú que eres periodista deportivo, también algo que es muy notorio en nuestra selección es que antes, hace muchos años atrás, por ejemplo, existían 2 o 3 jugadores de nuestra selección que jugaban en el exterior. Ahora sucede totalmente lo contrario. Prácticamente solamente son 2 o 3 que se encuentran con nuestra selección. Fundamental eso, el crecimiento de la selección ecuatoriana, el crecimiento del nivel colectivo de cada uno de los jugadores que tiene hoy nuestra selección es prioritario para lo que significa el análisis de lo que es esta nueva posición en la cual se encuentra en Sudamérica nuestra selección. Ya lo decía María Sol y lo decía bien Paulina. Ya no vemos a Ecuador muy por debajo de Brasil, muy por debajo de Uruguay. Se han equiparado las fuerzas, no solo en cuanto a lo que significa un ciclo de estas otras selecciones que quizás han bajado un poco su nivel por individualidades, por procesos. Por ejemplo, el maestro Tavares quizás con esto podía cerrar su ciclo, ya no se encuentra bien de salud tampoco, y hay los cuestionamientos en Uruguay de que si sale o no del combinado Charrúa. Y en Brasil lo propio, tuvo una mala temporada Dunga al frente de la selección en el Mundial de Alemania 2006, y sin embargo fue ratificado ahora y nuevamente demuestra un estilo distinto al de la canariña, mientras que Ecuador, con muchos jugadores hoy militando en ligas del exterior, porque es más del 60% de la titular de Ecuador que se encuentra en ligas del exterior, ya nos demuestra que estamos en otro nivel, que ya no es casualidad, que ya no es, como dicen muchos detractores o muchos periodistas que se tildan de objetivos, la altura a la que le permite a Ecuador ser competitivo. Hoy es el nivel que presenta individualmente y por supuesto de la mano ahora de Gustavo Quinteros, el que nos permite estar en otras posiciones y peleando otros frentes. Vamos a hablar ahora sí de momentos específicos. Bolivia, por ejemplo, casi le complica también el panorama a Chile en el momento que se le pite en un último momento el penal. ¿Cómo es la participación de los árbitros, ¿no? Que también siempre ha sido muy cuestionada y muy recordada? ¿Quién no se recuerda a veces una pitada de un árbitro hace muchos años atrás que pierde tu equipo y te quedas? Te quedas con el nombre del árbitro. Así es. En este caso también, como lo que sucedió también anteriormente frente a Brasil, con un gol que el propio Brasil pues aceptó que había sido gol. Ahora anoche sucedió con Perú. Claramente se podía observar cómo el árbitro de alguna forma estaba esperando, pese a que, bueno, el reglamento le dice que tiene que pitar lo que ve, ¿no? ¿Qué pasa en este tipo de situaciones? ¿Es justo? ¿Se debe apegar al reglamento? ¿Hay que tal vez implementar la tecnología para precisar si ha sido o no una falta, como sucede en otros deportes como en la NBA, por ejemplo, en el básquetbol, también en el tenis?
Bueno, en el caso del arbitraje, en términos generales, hay que decir que en lo que llamamos de Copa América no ha sido la mejor actuación del arbitraje. Tenemos el ejemplo del gol de ayer, tenemos el penal contra de Bolivia con Chile, que a muchos nos quedó también la duda, el propio gol de Ecuador frente a Brasil, y no solamente eso, sino que ayer también nos quedaba la sensación de varias faltas que no eran pitadas de manera justa. Y en el caso de ayer, por ejemplo, hay mucha más polémica porque el tiempo que se tomaron en decir que efectivamente era un gol fue muy evidente, versus el tiempo que no se tomaron en decidir si el de Ecuador, que sí era una jugada que se prestaba mucho más para la controversia, ese fue muy fácilmente dictaminado. ¿Por qué ayer tomó minutos. Ahora, respecto al uso de tecnología, bueno, hay 12 nuevas reglas de la FIFA y una de ellas dice que se puede usar tecnología, el uso del video, excepto para mencionar si es un offside o no, y esto va a implicar que muchas decisiones sean cada vez más complejas, más controversiales, más debatidas de qué rol juega la tecnología versus el ojo del hombre, el primero, el tercer, el cuarto árbitro. Entonces esto va a ser permanentemente motivo de debate. El tema en cuestión, me parece que más allá de la tecnología, de su uso o no, es cuánto el trabajo de los árbitros se va perfeccionando por la larga experiencia que deben tener para tener el arbitraje de un partido de esta naturaleza, y sin embargo tenemos casi siempre estos escándalos, esta sensación de que afectan, por ejemplo, el desempeño o el rendimiento de un campeonato, es decir, el juego que estamos viendo, y creo que es el gran tema que va a estar abierto permanentemente. Y en el caso de Bolivia como selección, creo que nadie esperaba mucho más, es una pena decirlo, pero nadie espera mucho más de Bolivia, ni en eliminatorias, ni en la Copa América. Normalmente lo que se espera es que las selecciones que van a enfrentarlo en la altura sufran porque hay siempre un desajuste en algún momento por la altura, pero no por la calidad de fútbol que se ve en Bolivia. Lo más destacable, y eso que será muy recordado, es el gol justamente de Bolivia frente a Chile, que es un gol espectacular hasta ahora, para mi gusto, es el mejor gol que vimos en la Copa América, pero no tendremos más recuerdo, lamentablemente, y no sé cuánto tendrá que pasar para que Bolivia tenga un desempeño que sea digno de pensarlo como un potencial candidato para ocupar primeros lugares tanto en eliminatorias como en Copa América. Bueno, tal vez a nuestra selección le pasó mucho, ¿no? Tal vez a nuestra selección también hace mucho tiempo le pasaba esta misma lectura que le pasa ahora actualmente a Bolivia. En cuanto al desempeño, Marisol, usted como representante de la Conmebol ante la FIFA, ¿cómo se plantea precisamente el rendimiento, lo profesional, los parámetros de la participación en este tipo de campeonatos de los árbitros? Porque, por ejemplo, si ayer nosotros no ganábamos, nos quedábamos afuera. Entonces, ¿Cuánto hubiera pasado ese gol? Porque claro. si se lo hubiera hecho válido, además entrábamos en primer lugar y con 7 puntos. Entonces sí hay una gran diferencia, ¿no? Claro, los árbitros tienen un papel importantísimo, pueden decidir absolutamente el final de un encuentro, el resultado final, como nos pasó. Pudimos haber tal vez ganado, quién sabe si ese gol era válido, entraban más, porque el equipo gana en confianza, se va más al ataque, pero no fue así y nos perjudicó en cierta manera. Lo que pudieron ser 3 puntos fue 1. Así que el arbitraje siempre es importante. Me parece a mí el papel del árbitro muy difícil, que tenga la ayuda de la tecnología puede ser muy válido en términos de que se equivoque menos, sea más justa su participación para ambos equipos, más imparcial, que se evidencie su objetividad. Pero al mismo tiempo creo que la tecnología puede frenar un poco el desempeño del juego y el fútbol es rápido, entonces eso es una de las cosas que nos gusta, ver en acción todo el tiempo a los jugadores, y si estamos frenándolo, como ocurrió ayer, que el árbitro se demoró tanto tiempo, de hecho veíamos en las imágenes el marcador 0-0, 1-0, volvió al 0-0, otra vez 1-0, es una cosa que ya se pausó mucho y eso también influye en el rendimiento de los jugadores. Soledad. Hay algo fundamental y tomando la punta de las dos. En el tema de los árbitros, de las cámaras, de la tecnología, yo creo que no es que ha bajado el nivel de los árbitros, no por justificarlos. Yo soy periodista y muchas veces tengo que irme en contra de ellos en temas puntuales de análisis y de argumentos por lo que pasa durante un partido. Pero yo creo que ha pesado muchísimo en contra del arbitraje, más que capacitaciones, porque cada vez los niveles crecen más. Cada vez son más rigurosas las pruebas que ellos tienen que manejar para ser profesionales, para tener escarapela FIFA, para ser parte de torneos internacionales. Sino que nosotros tenemos más cámaras, nosotros somos televidentes, nosotros somos prensa, y nosotros tenemos la posibilidad de ver desde los 8 ángulos, porque tienes una cámara atrás, una a un costado, una desde arriba, el ojo de halcón, y la cámara que está colgada en un cable adelante del estadio.
Entonces nosotros vemos desde miles de perspectivas. El árbitro toma la decisión en una fracción de segundos y con solo su mirada, con solo lo que él pudo percibir desde la acción inicial. Entonces yo creo que, claro, uno dice ahora, es que los árbitros hoy están en el ojo del huracán y han bajado el nivel porque uno ve cada vez más errores. Es que vemos más errores porque tenemos más cámaras, porque tenemos más perspectivas, no porque ellos han bajado su nivel en realidad. Yo creo que hay que tratar de ser más coherentes a veces cuando discutimos el tema de los árbitros, porque parece como que ellos fueran los villanos de todas las películas, parece que todos los equipos pierden por el árbitro. Yo ya escucho muy pocas veces a un director técnico que dice perdimos porque nos superaron, porque el rival fue mejor. No, la mayoría dice perdimos porque el árbitro, perdimos porque no nos pitó, o perdimos porque sí les pitó a ellos, perdimos porque les expulsó, o porque no les expulsó. El fútbol es fútbol al final, eso es un tema lúdico. Yo creo que si le ponemos mucha tecnología se va a perder eso, la emoción, todo lo que significa esa rapidez, el ritmo de juego. Ayer a mí me parecía hasta un tanto cruel. Fue el gol de Perú y la gente celebraba y después no, momento, y toda la gente se quedó quieta. Y se veían las gradas que todos se veían unos a otros, hasta que después de 3 minutos de que habló, no sabemos con quién habló, fue al centro del campo y dijo sí gol. Ya la emoción no es la misma, ya se pierde eso que es fundamental en el rey de los deportes, que es la actividad constante. ¿Pero qué sucedió? Lo decía Paulina, también lo recalcaba cuando le estaba haciendo la anterior pregunta, pero ¿qué sucedió con el mismo rival, con Brasil, Perú y Ecuador? Se le anota un gol a la selección brasileña, entonces empieza un poco como que da la impresión que fuera un nerviosismo, a ver, ¿fue o no fue gol? Entonces, ¿Ecuador debió pelear por ese gol? Quizás pudo haber peleado un poco más, yo creo que pudo haber presionado, era tarea del capitán, todos argumentaron que no es que le anularon el gol, sino que siendo estrictos en cuanto al desarrollo de la jugada, lo que hizo fue alzar la banderola antes de que ingrese la pelota. El árbitro asistente no sabía que iba a ingresar la pelota, es cierto. Alzó la banderola y resulta que, claro, después Alisson le termina agradeciendo al guardameta de Brasil porque fue error de él, se le metió la pelota, fue un blooper absoluto del arquero de la selección de Dunga. Sin embargo, uno dice, tuvo que pelear, sí, quizás pudo haber presionado un poco más. En el otro caso es una mano de frente que es la que ocasiona el gol, porque Rui Díaz la marca casi como en el vóley, golpea la pelota y la mete, la introduce en el arco. Entonces Alisson sale y le dice al juez de línea, viste la mano, tú la viste, porque fue muy clara y fue el momento justo del gol. Entonces son las circunstancias distintas y claro, tampoco podemos obviar el tema de que Brasil tiene un peso distinto en Sudamérica y Ecuador no tiene ahora, por tema de historia, por tema de trayectoria, de palmarés. No lo tiene y hay ocasiones en las cuales puede pesar un poquito en el momento eso de decisiones, de polémicas. Sin embargo, el juez actuó como debía, más allá de que nosotros vimos que estaba errado, de que es un gol viciado de nulidad, pero el juez hizo lo que tenía que hacer en cuanto a reglamento. Él vio que entró, que no fue con la mano, lo pitó a favor. Bueno, había un propósito, ¿no?, de demostrar cuál era la participación y también la potencia de nuestra selección ecuatoriana, ya lo había dicho el cuerpo técnico, también lo había dicho de la federación, había que demostrarlo y creo que eso lo demostró finalmente, ¿no? Se rompieron 19 años de una mala participación involuntaria o no en cuanto a la selección ecuatoriana, estamos ya finalmente en cuartos de final, sin embargo también la selección, la delantera de la Tri ha sido muy cuestionada, ¿no? Por ejemplo, Chilier. Existe la defensa, perdón. Por ejemplo, en el caso de Quinteros o de cualquier otro director técnico, ¿existe tal vez un acercamiento, una preferencia con uno u otro jugador al momento de la convocatoria? Bueno, cuestionamientos va a haber siempre vamos a desear que esté uno convocado y otro no. Varios desearíamos haber visto a Azcona en el arco por el papel que está jugando en Independiente. A Chilier creo que también es mucho el peso a veces de las redes, de arrinconarlo de manera a veces también bastante cruel. Pero en términos generales, uno podría decir personalmente, no me encanta el juego que ha hecho hasta este momento en Copa América. Me quedo con el segundo tiempo contra Perú, por ejemplo. Ayer me quedaba la sensación de que se pudo haber hecho muchísimo más en goles. El primer tiempo contra Perú, en cambio, me parece que es de lo peor que he visto en términos de juego de la selección en mucho tiempo. Pero no obstante eso, hay que reconocer que en eliminatorias estamos en segundo lugar después de haber estado incluso en primero. En Copa América estamos clasificando después de mucho tiempo. Entonces creo que hay que tomar este contexto para ser un poco más equilibrados en reconocer que hay un desempeño de la selección cada vez mejor. Insisto, no me encanta cómo está jugando en este momento en la Copa América y todavía esperamos que en la siguiente fase podamos ver algo mejor. La defensa sí, efectivamente, si en este momento podemos hablar de que hay que cuestionar a nuestra selección,
Creo que la defensa, que en cambio en el caso de la delantera, lo que está haciendo, por ejemplo, Ener es absolutamente destacable. Leía justamente hoy en un medio que por el promedio de goles que lleva en relación a partidos, incluso está por encima de lo que ha hecho históricamente en partidos de selección el Team Delgado. Es decir, no estamos hablando de cualquier momento de la delantera, estamos hablando de más de 14 jugadores que están jugando fuera. Es decir, hay que tomar en el contexto más general como un momento distinto del que hemos vivido durante mucho tiempo, del que sufrimos por mucho tiempo de la selección. Yo recuerdo que cuando era niña uno se emocionaba casi sufriendo ya por dentro cuando sabía que Ecuador jugaba y no sé cuántas veces llorábamos, yo lloraba tantas cuantas veces perdíamos y la sensación que teníamos era frustrante. De hecho, hablábamos hace un momento de que en Ecuador-Brasil en este momento ya no es lo que era antes. Y tanto es así que el sí se puede, el famoso sí se puede, salió en este estadio la primera vez que le ganamos a Brasil. Porque era la sensación de que por fin habíamos logrado eso que nos había parecido siempre imposible. Entonces le ganábamos aquí y empezaron a corearse en el estadio. Me acuerdo nítidamente que este estadio empezamos a cantar y a gritar todos parados que sí se podía. Ahora ese sí se puede ya no suena como sonó en ese momento, ya no tiene ese sabor de sí se puede clasificar al Mundial, ya clasificamos varias veces. Sí se puede pasar de fase de Copa América, tal vez es lo que podríamos decir en este momento con no el mismo ímpetu, pero ya a Ecuador hay varias cosas que no le quedan lejos. Lo que sí, siempre estamos queriendo que mejore el nivel de juego. Bueno, definitivamente el fútbol levanta pasiones, ¿no? Y bueno, también es cierto de que si un jugador tiene un buen desempeño, es nuestro ídolo, es nuestra selección querida, nuestro mejor jugador, pero si no cumple, pues ahí vienen los ataques en las redes sociales. Claro, Soledad, por ejemplo, los medios de comunicación, ¿cuál es también el papel que juegan en el desempeño de los jugadores, o sea, en el momento también en su estado anímico, porque muchas veces el momento que se ha conversado con los jugadores les afecta, quieran o no, se les afecta los comentarios que realizan los periodistas deportivos, que muchas veces se convierten en hinchas con un micrófono y que pueden ser muy crueles también, ¿no? Y los hinchas también. Acuérdate lo que pasaba con el Chucho Benítez. El Chucho era una cosa terrible. En esa tribuna de allá fue a decir a la gente que pare de gritar y de criticar. Por supuesto, es un tema que emocionalmente, claro, les afecta. Jugadores que han tenido que cerrar sus cuentas de Twitter porque el ataque ya es insoportable, les afecta. O que han tenido a sus familiares también en las tribunas y han tenido que acercarse a las barras a pedir que por favor se calme. Entonces, ¿cuál ha sido el papel que ha jugado los medios de comunicación en el desempeño de nuestros jugadores, por ejemplo? En el periodismo deportivo a veces está también en el ojo del huracán, no solo por la escasa especialización que tiene en nuestro país, porque no existe una academia para periodismo deportivo, no simplemente para comunicación social, pero al mismo tiempo por lo que significa la fragilidad en cuanto al comentario. Lo decía bien Mariuxi, en muchas ocasiones la línea es tan chiquita que se tiende a sobrepasarla, y más en temas de selección, porque se comenta demasiado con el corazón. Entonces nosotros como periodistas deberíamos ser los que llevemos la verdad, tratemos de discernir en cuanto a la pasión esa excesiva del aficionado hacia lo que en realidad está pasando en la cancha. Pero hay periodistas que, como yo digo, el límite es tan chiquito que tienden a hablar con el corazón y se vuelven un hincha más, un aficionado más, y dice, ay, ¿por qué Quinteros lo lleva a él? ¿Y por qué no lo lleva al otro? Y es que solo dirige pero con el dedo porque es a los de Melec. Y a veces yo creo que es un poco injusto inclusive con el entrenador. Yo no tengo por qué defenderlo, nunca lo he defendido a Gustavo Quinteros en realidad, tengo muchas discrepancias con él. Pero yo he dicho siempre, los resultados son los que lo avalan. Ahora, Gustavo Quinteros, ¿qué se le puede decir? Un técnico siempre es terco por carácter y porque tiene que serlo, tiene que jugársela con la suya y morir en su ley. Si él cree que los que mejor pueden estar en la cancha son sus ex dirigidos del Club Sport Emelec y le comienzan a dar resultados, ¿qué podíamos decir cuando nosotros arrancó el eliminatorio y tenía a 9 o 10 del Club Sport Emelec? Acá la gente de Quito sí seguramente se enojaba. Muchos periodistas decían que no mide con la misma vara, pero llegó a ser primero de las eliminatorias invicto al cierre del primer año de las clasificatorias rumbo a Rusia. ¿Qué se le puede decir ahí a Gustavo Quinteros? Siga haciendo lo que mejor sabe, por favor, adelante. Pero eso es lo que sucedía precisamente con el desempeño del defensa, lo que comentábamos con Achillier, ¿no? Este es un tema de confianza que Quinteros tal vez un poco ese acercamiento y el conocer la técnica de cada uno de sus jugadores para convocarlos a la selección, o de preferencias, como dicen tal vez quienes no pertenecen a Emelec, porque definitivamente el desempeño de Quinteros en nuestra selección es un orgullo para los emelecistas. Pero es que no solo se trata de preferencias, yo creo que hay algo fundamental, insisto, sin afán de defenderlo netamente a Gustavo Quinteros, pero un seleccionador tiene muy poco tiempo de trabajo. ¿Cuál es la diferencia del seleccionador con el director técnico? El director técnico trabaja 5 días a la semana y tiene un partido cada 8 o miércoles, domingo, cuando se aprieta el calendario.
Lo que pasa en nuestro país es así. Tenemos 3 miércoles en la primera etapa o 2 miércoles, y es que aplazan, tenemos tal vez un poco más seguido los partidos. Pero ahí trabajan tranquilos, 5 días, tienen un resultado y después se sobreponen a la semana siguiente. El seleccionador no. Tiene que elegir a los mejores de un grupo grande de elementos que tenemos ahora en buena hora en Ecuador, y de ellos en 2 o 3 días de preparación, de decirles, bueno, hagamos este ajuste de línea, enfrentar ya un partido oficial. Y un partido oficial que tiene 40.000 ojos siempre encima, mínimo. No es un partido común de campeonato nacional, de campeonato doméstico que guarda o no importancia. Es un partido en el que siempre te van a estar viendo y en el que siempre vas a estar dispuesto a las críticas, como también, por supuesto, a la parte positiva de lo que haces. El seleccionador tiene que, por tal, buscar a los elementos que quizás, yo creo que eso hace Quinteros, ya le conocen lo que tiene en cancha. Entonces, si tengo 2 elementos o 3 elementos en cancha que saben lo que quiero, que saben cómo acomodarse, me va a ser más fácil ubicar a 8 más, a conjuntar entre líneas lo que es mi idea. Y además ellos me van a estar arropando dentro de lo que significa también la armonía de camerino, que muchos olvidan, que es una parte secundaria pero también importante. El desempeño de los jugadores es igual cuando juegan en su club que cuando juegan, por ejemplo, para una selección. Y quiero hacer un poquito esta reflexión para llegar al tema de la Liga Profesional de Fútbol. ¿Es posible esta organización? No es igual por varias razones. No es igual porque tiene que ver el tiempo que está jugando con el resto de compañeros. No es igual porque a veces incluso las posiciones cambian. Y en el caso de las selecciones yo diría que siempre hay una presión adicional, una presión que además está marcada por la propia ansiedad que tiene un jugador de representar a su equipo. Y porque normalmente es cuando mayor demanda o mayor exigencia hay para el desempeño de un jugador. De hecho, recordemos solamente o miremos lo que está pasando en este momento con Messi. Messi, tanto en el Mundial, en las eliminatorias, como en la Copa América anterior, los cuestionamientos siempre fueron incluso de pecho frío, de que no juega por Argentina, de que por qué hace lo que hace en el Barça y no lo hace en Argentina, que no le importa la selección. Y sin embargo, en este momento tenemos a un Messi que está ya en este momento con la posibilidad incluso de romper el récord de goles por selección de Batistuta. Tenemos un jugador que hizo los 3 goles que hizo en el último partido, tenemos a un jugador feliz. Y este es un punto clave. Probablemente esta sea la posibilidad de Argentina de llegar, después de que se quedó tan cerca en la Copa América anterior, de llegar a ser campeón, probablemente porque se sienten más cómodos varios de ellos, porque Messi probablemente por primera vez juegue feliz en la selección. Entonces, esta sobredemanda que existe con los jugadores, que no pasa solamente con Messi, pero que probablemente es lo más emblemático, lo más relevante, porque es un jugador que es amado en todo el mundo y sin embargo en Argentina normalmente se le reclama esto. Entonces pasa lo mismo en selecciones como la nuestra, donde normalmente varios de los ojos, a los 10 minutos he escuchado incluso a comentaristas o a narradores decir, no lo veo a Valencia. Está pasando 10 minutos del partido, esperemos un poco, porque son grandes ídolos, grandes figuras de las que normalmente se espera que aquello que hacen en su club, y más todavía si el club está en el extranjero, es una gran demanda, se espera a veces que vengan y salven el partido, y hay mucha presión y creo que eso cuenta para los jugadores. Bueno, y hablando de Messi me recuerda también a un punto que muchos conversan al momento de hablar de fútbol, ¿no? Y lo interesante del fútbol que cada vez acapara la atención de todos. El fútbol antes era solo de hombres, ¿no? Y llegar el domingo que tu papá te prende el televisor a ver fútbol era un castigo, prácticamente un castigo para él, porque los hijos estaban, cambia de canal. Ahora todos disfrutamos del fútbol y creo que esto es una muestra de tener a nuestros panelistas compartiendo este especial que ha preparado Ecuador TV. Hablando de Messi, vamos a hablar también del tema salario, ¿no? Son más cuidados, son excesivos los sueldos que ganan ellos. Por ejemplo, en el caso de Suárez veíamos cómo quería jugar y sin embargo lo aguantaban y se veía su impotencia de querer estar en la cancha y golpeaba. ¿Qué sucede? ¿Se los cuida más? ¿Eso tiene que ver también con el salario? ¿Son excesivos tal vez? Es un tema muy complicado el de los salarios, porque si los comparamos con profesionales de otras ramas que a lo mejor han tenido una preparación académica, el trabajo del futbolista es físico, mayoritariamente, y profesionales que sienten que han invertido mucho en su formación académica, en universidades, en su país, en el exterior, y no tienen la capacidad de acceder a un puesto en el que ganen un sueldo como gana un futbolista de la talla de Suárez, por ejemplo. Es un tema difícil, un tema que, por ejemplo, para el fútbol femenino es doloroso, porque la diferencia es abismal, no es comparable. Se los cuida, obviamente, porque valen lo que valen y muchas veces son clave
para el siguiente partido. Entonces, mejor te guardo porque para el siguiente sé que eres fundamental. Si te me lesionas, por ejemplo, lo que pasó con Falcao, es un jugador que a mí me duele muchísimo lo que a él le ha pasado. Un jugador que tenía una proyección maravillosa, que se esperaba que llegue el Mundial para verle a Falcao en el Mundial. Y se quedó sin Mundial y su carrera empezó a declinarse. A declinar totalmente. Soledad, ¿qué opinas al respecto? Porque bueno, realmente el tema salario también ha sucedido aquí con jugadores, ¿no? En la selección ecuatoriana, en los diferentes clubes y también al momento a veces de salir al exterior, ¿no? ¿Qué sucede con esto? ¿De qué formas se maneja? Porque bueno, yo creo que en alguna forma también tiene sentido que ciertos jugadores no tengan el mismo salario que otros. El desempeño es diferente, la responsabilidad también es diferente. Y el talento es lo que marca la distancia en cuanto al tema monetario. Es cierto que quizás ya hoy, viéndolo desde el punto de vista netamente lógico, son irrisorias las cantidades de dinero que se llevan los futbolistas. Sí, es cierto. Viéndolos del sentido de uno como trabajador, viéndolos del sentido del periodismo, viéndolos desde el sentido inclusive político, puede sonar hasta ilógico el tema de las cantidades que ingresan mensualmente cada uno de los jugadores hoy en la palestra mundial, pero al mismo tiempo es un agregado o son talentos que no son iguales. El de Lionel Messi usted puede poner a un montón de jugadores que por más físico que usted les enseñe, no van a tener la calidad que él tiene innata, no va a poder patear los tiros libres como lo hace él. Hoy sí, sobrevalorado y todo lo que usted quiera, pero así se paga el fútbol. A los que son distintos, a los que tienen esa cualidad que no se compara, a los que más allá de lo que significa la preparación, tienen un don especial, reciben cantidades que quizás no son justas, pero que se encuentran dentro de este mercado del fútbol. Aquí en Ecuador hubo mucha discrepancia por el tema de los premios en el Mundial. Yo creo que ahí es el momento en el cual tenemos que entrar en la polémica y analizarlo en realidad. Más allá de lo que gana mensualmente. Bueno, te ven en la cancha y si es que el fútbol hoy es pagado así, nosotros no podemos cambiar radicalmente esa lógica. Pero sí es molestoso, o al menos en lo personal me parece fastidioso, el momento en el cual el jugador pide un bono por llegar a su selección o pide un bono extra para jugar en el primer partido del Mundial y si no le cancelan entonces no lo hace bien. Ese momento es en el cual yo digo, dejaron de ser jugadores y se convirtieron en mercancías. Ellos solos se están convirtiendo en bienes y eso es lo preocupante. También eso sucede en los campeonatos, por ejemplo, en el campeonato nacional. Mucho se habla, por ejemplo, cuando salen a la cancha y juegan con total desinterés. Entonces dicen, bueno, es que quieren sacar al técnico, ¿no? ¿Los jugadores pueden sacar a un técnico cuando están contentos con él? Sí, ¿con el desempeño? Sí, bueno, ya hemos visto casos en los que el director técnico terminó incluso marginado, lo veíamos, es una pena decirlo, pero lo vimos con nuestro último director técnico ecuatoriano, con Bisuete, cuando veíamos a los jugadores salir de la banca a decirle qué cambios hacer o incluso tomar las decisiones por encima de él, es decir, este boicot, si se quiere. Lo han vivido varios entrenadores, lo han vivido varios equipos, porque yo diría que hay que entender esto desde la propia dinámica del trabajo en general. Esto no pasa solamente en un equipo de fútbol, esto pasa a nivel cotidiano en distintas profesiones, en distintos trabajos. Y el fútbol tiene además la particularidad de ser por lo menos dos cosas simultáneamente. Uno, es un trabajo en el que se generan dinámicas de esta naturaleza. Y siendo un trabajo es también un juego. Y en el juego entran otro tipo de complejidades y otro tipo de emociones y de pasiones que probablemente no vemos en los trabajos que nosotros hacemos cotidianamente, porque el jugador, el que vive además del fútbol con la intensidad que normalmente vive un jugador, se está jugando la vida en el sentido de todo lo que significa el fútbol para él. Si a los hinchas nos pasa porque nos pasa a todos que si perdemos el domingo la semana es un desastre. Así, y también cuando ganamos la vida se pone linda y si vemos fútbol todos los días somos más felices. Entonces imaginemos lo que le pasa a un jugador que normalmente ha sido, y en varios casos más en nuestros países, han sido niños que admiraban a otros jugadores, niños que veían en la televisión, en los partidos como el gran momento ideal y que de pronto están en la cancha y que de pronto están con esa camiseta y de pronto lo están jugando ellos y están entrando al estadio. Entonces, evidentemente, hay una dosis ya no solamente de esto, de una dinámica de trabajo, sino que hay una presión muy fuerte de estas emociones juntándose entre esas 11 que están en la cancha más los que se han quedado en la banca. Y una presión también en esta profesión, porque es una profesión muy sacrificada, el del futbolista, ¿no? Y corta por la edad. Yo creo que esa presión también del futbolista de llegar a un equipo, de poder salir al exterior, siempre también es válida cuando ya le toca desempeñarse en la cancha. Claro que sí. Claro que sí, tienen presión, yo creo,
desde varias aristas. Y saber manejar esa presión es complicado. Muchas veces los entrenadores dicen, los problemas que ustedes tengan se quedan allá afuera. A la cancha entran a jugar, a dar todo por el equipo y por sacar el resultado. Pero no es fácil, siguen siendo seres humanos. Aunque a algunos les hayamos dado la calidad de casi dioses, siguen siendo seres humanos, que se enferman, que se preocupan porque a su mamá le pasa algo, porque su esposa está por dar a luz, mil cosas. Incluso por el rendimiento propio, cuando no vienen bien, tienen esa presión que se ponen ellos mismos de no vengo bien, este partido lo tengo que hacer bien, y la ansiedad que les crea es enorme y les influencia definitivamente. Es mucho más difícil jugar con esa presión. Y que se replica además en las emociones de cada hincha, ¿no? Vamos a hablar luego de esta pausa también de otros temas, como por ejemplo la inclusión del fútbol femenino, si el fútbol finalmente sigue siendo machista. Vamos a hablar sobre la Liga Profesional de Fútbol, que es un tema que no quiero dejar al aire, Marisol, y vamos nosotros a hacer una breve pausa. Continuamos hablando con estas mujeres talentosas, conocedoras del deporte que despierta más pasiones en nuestro país, el fútbol. Ya volvemos. Estamos de regreso nuevamente en este programa especial que ha preparado Noticias 7 Ecuador TV para hablar del desarrollo de la participación de nuestra selección ecuatoriana en la Copa América Centenario. Tenemos a 3 mujeres talentosas que saben de fútbol, lo han demostrado en este primer bloque. Tenemos a Paulina Ricalde, también se encuentra María Sol Muñoz y nuestra compañera Soledad. Nosotros hemos estado abordando diferentes aristas del fútbol, ¿no? Ahora es importante, lo habíamos dejado en el aire, Soledad, y quisiera preguntártelo a ti porque eres una periodista, si de por sí para una mujer es difícil a veces esta carrera o cualquier otro tipo de carreras en términos de género. Periodista deportivo debe haber sido difícil también. Sí, es complicado, es de constancia, es de perseverancia, de trabajo. De demostrar, además. De demostrar, de capacitarte constantemente. Yo creo que el periodismo es una de las disciplinas o ciencias que más requiere de capacitación constante. Dicen que los médicos nunca pueden dejar de estudiar, yo creo que el periodista tampoco, nunca debe dejar de leer, de empaparse de lo que pasa en el mundo y más en el tema deportivo. Sí, porque es muy dinámico. No solo cambia las reglas de los deportes, sino además cambia todo lo que es la coyuntura, por el movimiento, el mercado, todo en el fútbol. En realidad uno tiene que pasar capacitándose. Yo creo que eso es fundamental para que después uno con los años, que creo que es lo que gracias a Dios he conseguido, obtenga la credibilidad. Es lo más difícil en el tema de las mujeres, porque le ven a una chica o le escuchan a una chica y dicen, ah, bueno, bonita voz, o qué bonita, o bueno, pasará por aquí. ¿Y por parte de los compañeros, de los colegas? ¿Perdón? ¿Y de parte de los compañeros, de los colegas, por ejemplo? Igual, es que esa es la tarea, es buscar el respeto, el ganarte el respeto, ganarte la credibilidad por lo que haces, por lo que dices, por lo que argumentas, por lo que demuestras en cada jornada. Yo siempre digo que a veces, no por ser machista quizás con mi comentario, pero yo creo que las mujeres en el periodismo deportivo no tenemos margen de error, porque una vez que te equivocas ya dicen, es que no sabe de fútbol, no tiene ni idea, es que es mujer, ¿para qué le dan un micrófono? Yo creo que con eso hay que luchar constantemente, pero no es imposible. Uno tiene que ganarse a pulso, pero puede lograrlo, insisto, siendo serio, objetivo y tratando de siempre dar más y demostrar día a día de lo que se sabe, de que por qué está en esta pasión que es el periodismo deportivo. Fútbol femenino en el Ecuador y también a nivel mundial, bueno, que es muy diferente, ¿no? Todavía existe, creo, le falta mucho, hay mucho por trabajar en cuanto al fútbol femenino en nuestro país, esa inclusión de la mujer en este deporte que por toda la historia, ¿no? Y como lo representa tal y cual el fútbol siempre ha sido marcado por los hombres. Totalmente, sí. Pero yo veo que en el Ecuador hay un interés que está creciendo cada vez más. Veo más niñas que quieren jugar fútbol, más chicas de colegio, de universidad que quieren jugar fútbol. Y yo les puedo contar que en estos días a mí se me han acercado un montón de mujeres que están alrededor del fútbol femenino buscando presentar proyectos, hacer que esta disciplina crezca, que haya mayor interés de los clubes, de la federación, del ministerio, es decir, todos los agentes que pueden estar involucrados, que puedan
meterse más de lleno y hacer que crezca el fútbol femenino. Hay muchísimas mujeres a las que les interesa y quieren hacer algo para generaciones futuras, porque ven que para ellas tal vez el tiempo ya no va a alcanzar, pero para generaciones futuras. Y hay muchísimas niñas que, les puedo contar un caso de una niña de 12 años que me escribió: tengo un proyecto de fútbol femenino y necesito apoyo porque en mi colegio sí nos incentivan, sí jugamos, sí tenemos equipo, pero quisiéramos que esto sea un tema de que llenemos el estadio también. ¿Les gusta? Paulina, desde tu profesión, desde tu experiencia, ¿no?, en conocer esa lectura de la sociedad frente a diferentes acontecimientos, ¿por qué no se logra? Mira lo que nos cuenta, por ejemplo, María Sol, todos estos proyectos que nacen desde niñas, de mujeres, de participar en el fútbol. ¿Por qué no logra tal vez esa potencia el fútbol femenino que ha logrado el fútbol, por lo general aquí ya, o en el mundo también? Bueno, de entrada porque a priori se espera o se traduce fútbol con hombre, y eso nos ha tocado, creo que a todas, vivir. Normalmente uno tiene que demostrar por qué le gusta el fútbol, y además está bajo sospecha siempre de si sabe o no sabe de fútbol, y si además resulta que sí sabes de fútbol y te gusta el fútbol, entonces eres machona. Es decir, no hay la posibilidad de que mujer, fútbol sean dos cosas armónicas. Muchas cosas han cambiado en ese sentido, pero creo que no suficiente. Y en el caso del fútbol femenino, evidentemente, creo que intervienen por lo menos dos elementos. En el caso del fútbol en Ecuador, creo que recién ahora se están dando pasos en relación a considerar al jugador de fútbol como un trabajador. Las condiciones en las que trabajaban los jugadores siempre fueron muy complejas. En términos de derechos laborales, en términos de seguridad social. El interés del mercado creo que fue el que determinó que el fútbol ecuatoriano tenga cada vez más impulso. El hecho de que se haya invertido más o menos en distintas instituciones ha permitido que equipos sean más o menos sobresalientes afuera. En el caso, por ejemplo, de mi equipo, en el caso de Liga, yo creo que el hecho de haber llegado a ganar la Copa Libertadores, en eso tuvo mucho que ver la forma en la que se pensó esa institución. Lo que está pasando en este momento con Independiente. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con el fútbol femenino? Se necesita, por un lado, evidentemente, que haya una preocupación de parte del Estado de fomentar a este como deporte, pero del otro, se necesita también que al mercado le interese de una u otra forma volverlo atractivo, rentable, porque son las únicas formas de que esto se potencie. Por suerte, también ha cambiado, y sí, me coincido esto con Sol, cada vez hay más niñas, más chicas jugando en los colegios, en las universidades, de lo que había. En mi colegio, por ejemplo, nunca hubo un equipo de fútbol. En el colegio de mi hija sí hay un equipo de fútbol de mujeres. Esas cosas han ido cambiando, pero el papel definitivo lo tienen Estado y, en este caso, mercado, para volver esto una cosa mucho más de proceso, más construida que solamente voluntades espontáneas que tenemos ahora, que son más que antes. Pero bueno, la buena noticia es que se están planteando propuestas, ¿no? Nosotros también algo que hay que destacar es que el fútbol ha sido muy humano, por supuesto, ¿no? Tiene que ver mucho con las pasiones y sobre todo con el estado de ánimo de los ecuatorianos, ¿no? Muchos dicen, de que perdió el equipo, vamos a ver con qué genio está. En este caso, ¿de qué forma precisamente incide en el estado de ánimo? Incide mucho. Yo creo que sí, en términos de orgullo nacional, en términos de construcción de la nación, Ecuador ha tenido momentos emblemáticos. El conflicto limítrofe, por ejemplo, hacía que la distancia con el otro, le hace en este caso Perú, nos ratificara como ecuatorianos. Y el otro siguiente momento fue esta clasificación al Mundial, la primera clasificación, en la que por primera vez nos reconocimos juntos, más allá del equipo y más allá de las regiones. Además que la selección siempre ha sido emblemática de alguna forma, ha permitido mostrar la inclusión de varios estratos sociales, la inclusión de varias regiones, de etnias inclusive. Y creo que fue la primera vez que los niños quisieron jugar a ser Ecuador. Es decir, cuando eran niños y jugaban el fútbol, o las niñas querían ser Argentina, difícilmente se quería ser Ecuador. Esto ya no es así. Entonces, cuenta mucho en términos, o construye mucho en términos de identidad nacional. El fútbol creo que es muy significativo en ese sentido, porque lo que nos acaba de suceder, por ejemplo, con Independiente del Valle,
habíamos acabado de pasar la emergencia por el terremoto. Y esa muestra de solidaridad que ellos también La muestra que ellos tuvieron y el hecho de tener a este estadio lleno y lo que nos pasó a varios. En mi caso, por ejemplo, siempre me ha costado mucho gritar los goles que no sean de la liga cuando un club está jugando fuera. Y por primera vez el Independiente celebré esa clasificación porque era casi una revancha frente a lo que nos estaba pasando o frente a lo que nos está pasando como país. Mucha gente entonces terminó, y va a estar, este estadio va a estar lleno cuando juegue contra Boca. Con Boca, claro. Va a estar lleno porque lo que haga Independiente en la Copa Libertadores va a significar la posibilidad de que de alguna forma tengamos esto, una revancha frente al terremoto y la posibilidad además de que esos recursos generen una oportunidad de reconstrucción en la zona de desastre. Entonces hay una construcción de identidad y hay una construcción de pasión y de sentimiento colectivo que yo diría que no hay, al menos en Ecuador, no hay nada que suscite este sentimiento y esta integración como lo que hace el fútbol con nosotros. Y bueno, y que el detalle tan lindo que tuvo aparte Junior Sornosa, ¿no? Luego Sí. de que Puerto Viejo prácticamente el centro, la Pedro Gual, que era su centro comercial, desapareciera luego de ese terremoto. Creo que a todos éramos manavitas. Yo soy manavita y yo lo digo, que luego del terremoto creo que todo el mundo se sentía manavita, todo el mundo se sentía de Esmeraldas y todas estas provincias, tanto Manaví como Esmeraldas, sintieron ese cariño, cómo se movilizaron todos. Y esta muestra en el deporte que más amamos, que más queremos, en el fútbol realmente nos representó y nos unió a todos. Se dice también que se juega como se vive, María Sol. ¿Representa realmente nuestro fútbol la realidad nacional? Si vivimos con la misma pasión, yo creería que no. El ecuatoriano me parece que en su día a día, en su forma de ser, es más tranquilo, más pasivo. Más bien le haría falta tomar un poco de esa gana, de esa pasión que le ponemos cuando alentamos a un equipo en el estadio, en el día a día. Creo que sí le hace falta al ecuatoriano. Somos todavía muy tranquilos, muy pacíficos. Sí podríamos ser más apasionados como somos en el fútbol. Y en cuanto, por ejemplo, a la participación o las actitudes de la hinchada, pues, ¿no? Aquí, si eres de la costa, eres de Barcelona o eres de Emelec, si eres de la Sierra, bueno, ahora la Sierra realmente los clubes tienen una participación realmente extraordinaria. En cuanto a la hinchada, como periodista deportivo, Soledad, las actitudes, ¿cuál es la lectura de esto? ¿Se ha cambiado? ¿Se ha mejorado? ¿Existe otra cultura, por ejemplo, frente a los partidos, a los momentos que se dan? Yo creo que existe otra cultura, pero también que tiene que ser regulada, tiene que tratar de mantenerse dentro del ámbito del deporte en sí. Hay muchas veces que uno dice, no, es que mejoramos como fútbol, mejoramos como club, mejoramos como selección. Entonces las hinchadas también buscan capacitarse, entre comillas, de barras bravas internacionales. Y creen que ese tiene que ser el horizonte, que ese tiene que ser el objetivo fundamental. Que si yo canto más, que si yo me peleo más con el otro, yo soy mejor hincha. Y eso a veces es tergiversar una idea en cuanto a la pasión y en cuanto a la identificación. Yo creo que sí, hoy por hoy tenemos quizás una mayor cultura de fútbol, ya lo vivimos más cerca al deporte. Ya no es solo de hombres, ya es de familias, ya van juntos, pero al mismo tiempo la violencia está partiendo esa evolución que quizá podíamos tener dentro de lo que significan las gradas. Hay que regularla. Hay que poner parámetros claros, creo, dentro de lo que significan las leyes para que no se nos escape de las manos y de esa manera saber llevar a la gente para que también sea parte de este espectáculo, que ahora lamentablemente dentro de todo lo más importante es que es muy beneficioso en el tema económico y eso le interesa al dirigente que venga la hinchada porque es parte de todo lo que es el mercado. Bueno, es que la hinchada además sufre con su equipo, ¿no? Sufre, grita, llora, se alegra, salta realmente con lo que sucede y sobre todo cuando se toca justamente lo que dice Soledad, la parte económica. Todos saben, no es un secreto la crisis económica que sufren los diferentes clubes. ¿Es posible, María Sol, salir de esta crisis económica de los clubes nacionales? Y si es posible, ¿cómo hacerlo? Qué pregunta tan complicada. Bueno, la crisis obviamente nos afecta a todos y los clubes no son agentes extraños a eso, porque si es que no tengo dinero para un montón de cosas, tal vez una de las cosas que con todo el dolor del mundo puedo cortar es no ir al estadio el domingo. Y claro, si somos varios los que hacemos eso, el equipo ya tiene un ingreso muy chiquito que a lo mejor en su presupuesto del inicio del año era completamente distinto a lo programado. Entonces, tal vez los equipos podrían buscar bajar los precios de las entradas, hacer el 2x1, de alguna forma atraer a que la hinchada
sí se haga presente en el estadio pese a la crisis, con unos precios de entradas que sean más accesibles. Eso tal vez podría implicar reducir los sueldos de los jugadores, de cuerpo técnico, que también deberían estar más acorde a la situación del país. Porque sí tenemos, no nos podemos comparar obviamente con los sueldos que se pagan en la Liga Española, por ejemplo, Claro. pero sí tratar de ajustarnos todos a la situación del país y que los futbolistas no ganen tampoco lo que ganan ahora, bajarse un poco ellos y así también ayudar a sus clubes a que puedan tener estas medidas para atraer a la hinchada. Y es que el fútbol está marcado por política, el fútbol está marcado por la economía, ¿no? Realmente lo que sucedió con la FIFA, ¿no? Los escándalos en los que estuvieron envueltos, mucho se cuestionaba también la gestión de Chiriboga, ya Chiriboga no está, ya Chiriboga está fuera. ¿Ha marcado alguna diferencia precisamente este momento, el que ya no se encuentre dentro de la dirigencia del fútbol ecuatoriano, de la federación? Sí, yo creo que para hablar de la crisis económica y de la crisis en general que vive el fútbol ecuatoriano, creo que hay que ser enfáticos en reconocer que hay un contexto económico, sin duda alguna, que incide, que influye, pero no solamente. O sea, lo que está viviendo en este momento el Ecuador y lo que queda todavía por trabajar mucho es los casos de corrupción y de malversación de fondos que hemos vivido en el Ecuador y a nivel internacional. Es decir, el hecho de que Chiriboga ya no esté dirigiendo no significa que el asunto ahí tenga que terminar. Me parece que solamente debería ser la puerta de entrada como para que efectivamente hacer una relectura de la organización del fútbol ecuatoriano y una relectura de lo que ha pasado con varias instituciones. No voy a decir nombres, pero hay varias de las instituciones, varios de los equipos en este país que están en la situación en la que están, no precisamente solamente por la crisis económica ecuatoriana. Es decir, ahí hay una corresponsabilidad del manejo interno que se ha hecho de cada una de estas instituciones. Entonces, si solamente vamos a hacer una lectura de cuáles fueron los resultados del ecuatoriano de fútbol o la dirigencia de Lucho Chiriboga a nivel de clasificación al Mundial y a nivel de los resultados de las eliminatorias, entonces cerremos filas alrededor de eso. Pero yo creo que a todos nos ha quedado ya suficiente evidencia de que hubo un manejo corrupto y ese manejo corrupto tiene que ser revisado, condenado y sobre todo tiene que ser extirpado del fútbol ecuatoriano, porque de lo contrario podría haber un resurgimiento de la situación económica del país y sin embargo eso quedar sin ser leído con todo lo que eso significa para la situación de los futbolistas, de los equipos y del país en general. Prácticamente hemos finalizado ya el programa Soledad, pero no me quiero ir porque con lo que acaba de acotar Paulina es muy importante porque, bueno, siempre decimos, no hay secretos, o sea, hay secretos, pero secretos a voces, ¿no? Y precisamente este estado de corrupción, esta sensación de que el deporte que más queremos, que más vibramos, estaba envuelto en este tipo de hechos, en este tipo de actos, también se replicaba en la inconformidad de los jugadores y que a veces lo hacían claro y que unos estaban a veces obligados a callarse por no perder el trabajo, por estar en cancha, por no ser banqueados. Pasa con los periodistas deportivos que a veces tienen que callar ciertos temas precisamente tal vez para no ahondar o porque simplemente se vetan esos temas cuando hay que hablar de fútbol. Más que vetarse los temas, yo creo que en muchas ocasiones ha pasado a la falta de investigación que existe por parte del periodismo deportivo. Me junto en el grupo, no me estoy excluyendo de ellos, porque creo que no hemos quizás ahondado lo suficiente en cuanto a lo que significa, sí, los actos que han habido o las cuentas claras de lo que ha existido e inclusive las malas administraciones. En equipos es muy fácil verlo porque existe la documentación. Por ejemplo, en Deportivo Quito se sabe que no hay papeles contables desde hace más de 3 periodos presidenciales. ¿Cómo manejaban esa institución? Vaya a saber uno cómo la manejaban, pero uno lo puede decir porque tiene documentos, tiene respaldos y tiene gente que le ha mencionado, tiene fuentes investigativas que le garantizan que lo que usted dice es correcto. Yo soy una de las personas que me manejo muy prudente en el tema de la Federación Ecuatoriana de Fútbol porque no tenemos documentos. Porque ahí sí ha habido un manejo muy hermético en cuanto a la situación del ecuafútbol, en la cual se han tratado de blindar todos los aspectos, todas las aristas en cuanto a lo que significan personas y significan procesos. Y uno no puede nada más decir, él o tal fue corrupto, él o tal vendió sus votos, qué sé yo, porque no tenemos pruebas. Yo no lo puedo decir porque no tengo la constancia de ello. Sí, se sabe en cuanto al caso FIFA Gate, se sabe en cuanto a que estuvieron inmiscuidos en ciertos pagos de Conmebol, ciertos pagos de derechos de televisión, eso lo sabemos por documentación y por investigaciones ya de la Fiscalía estadounidense, pero acá todavía no tenemos la auditoría. Prácticamente hemos terminado, pero no me quiero despedir, por supuesto, sin tener un breve, pero brevísimo análisis de cada una de ustedes sobre el próximo partido que va a disputar Ecuador, Seattle. ¿Qué se espera de nuestra selección? Bueno, yo creo que a diferencia de lo que normalmente nos pasa con los partidos cuando vivimos acá en el sur o en la región, Estados Unidos es una selección a la que
conocemos poco, con lo que nos hemos enfrentado pocas veces, y eso marca una distancia. No es lo mismo jugar con Argentina, con Colombia, que son equipos con los que permanentemente nos estamos chocando. Si me preguntas, preferiría que jugamos con Estados Unidos que con Colombia, pero va a ser un partido seguramente duro, va a ser un partido además con mucha presión para Ecuador, porque por fin logró pasar de fase, y lo que deseamos ahora todos es que llegue a la final o lo más cerca posible. ¿Pronóstico? No me gusta dar pronósticos. ¿Qué tal va a ser la participación? ¿Va a ser difícil? Creo ¿no? que va a ser un partido bastante parejo, pero tengo mucha confianza que Ecuador puede pasar de Estados Unidos. Soledad. Yo creo que va a ser un partido parejo, pero creo que le va a servir, que creo que puede aprovechar al menos Gustavo Quinteros su último antecedente de este fin de mayo, cuando se enfrentaron antes de la Copa América, porque conoce las figuras, porque conoce lo bueno y lo malo de la selección estadounidense, para decirlo brevemente, y creo que le puede servir. Yo creo que más allá de lo que significan casi igualdad de condiciones en cuanto a individualidades y tema colectivo de Estados Unidos y Ecuador, creo que Ecuador puede tener algo más si es que se enchufa, si es que sale con el partido como Haití, es decir, jugando bien, asociándose en el ataque, sin tener tantas dificultades en tema de contención, en tema defensivo. Creo que lo veo apenas desequilibrado a favor nuestro, y ojalá así sea. Muchísimas gracias, hemos terminado este diálogo. Gracias Paulina, gracias Marisol, gracias Soledad por esta agradable charla. Además, no, yo creo que a la gente también le ha gustado, se ha enganchado y que ha demostrado que las mujeres saben mucho de fútbol, son unas profesionales, realmente los disfrutamos con todo el corazón, como lo disfrutan los hombres también, y lo bueno es que unen las familias, ¿no? Realmente se enciende el televisor en un partido de fútbol de nuestra selección y la familia entera se encuentra ahí. Hemos tocado muchos temas, pero siempre nuestro respeto, por supuesto, a nuestros colegas, a los periodistas deportivos, todos ellos también muy queridos, respetados, a los árbitros, a la profesión de ellos, y por supuesto a nuestros jugadores, que son 11 jugadores en la cancha que representan 14 corazones de los ecuatorianos, latiendo minuto a minuto por un resultado y por un gol. Muchísimas gracias a ustedes, sobre todo por acompañarnos en este especial de Ecuador TV. Muchísimas gracias.